Hola, gente querida de Ser Humano en Construcción. Vamos por un nuevo capítulo, capítulo 52, y con la segunda parte de lo que hemos estado llamando utopías, distopías y ucronías. El capítulo anterior, la semana pasada, el sábado, sí, sábado, me perdí, sí, sábado, estuvimos hablando de lo que eran las utopías. Hablamos de esta idea de un mundo, una sociedad ideal, eh, donde todos aspiramos a un objetivo de ser felices, pleno, pacífico, como esa canción yo le decía de John Lennon, Imagine, pero también decía que como este anhelo de perfección nos ha hecho decaer tanto, como aspirar a un objetivo tan feliz de algún modo nos ha hecho decaer en una distopía. Y ahí aprovecho de agradecer el comentario de Daniela que decía, claro, toda utopía de algún modo es una distopía, porque lo que a mí me parece ideal no necesariamente lo que no es para el que está al lado. Por eso hablábamos de la individualidad, de la identidad y de que no todo el mundo aspira a lo mismo. Entonces, de esa perspectiva, soñar una utopía siempre implica un grado de distopía en el sentido de que eh, la utopía personalmente puede ser algo maravilloso, pero para el que está al lado puede ser totalmente opuesto. Y en ese sentido de saltarnos de que una utopía puede ser una distopía, vamos a explicar y vamos a hoy día reflexionar sobre lo que son las distopías. Así que mucho ojo, atención. Entonces, el término utopía decía esto de esta sociedad ideal, que en el texto, hay un texto de Tomás Moro que habla sobre estas ideas de las sociedades. Perfecto. Y la distopía viene a ser lo contrario, lo totalmente opuesto, es decir, esa sociedad ficticia que es lo más no ideal. O podríamos decirle, voy a usar la palabra indeseable. O sea, la distopía es esa visión, esa imagen de una sociedad que es totalmente opuesta a la utopía, es lo que no queremos. O sea, si hay algo que no nos gustaría que fuera, está inmerso en el mundo de la distopía. Entonces, de esa perspectiva, por eso decía una utopía, citando a Daniela Guzmán, que es la que me comentó ahí abajito, toda utopía personal puede ser una distopía. ¿Por qué? Porque puede ser algo indeseable para el otro. Desde esa perspectiva, entonces las distopías son esto que no queremos. Ahora, ¿qué tienen de llamativo las distopías? Se han dado mucho en la literatura en general, en las películas, en los libros, en las series últimamente. O sea, tenemos para nombrar un montón de distopías que nos permiten analizar de fondo cuál es el problema de la sociedad y cuál es el problema de la sociedad actual. Porque lamentablemente, y esto es terrible, nos hemos transformado en una distopía. O sea, si hay algo que no nos gusta de la sociedad, es la agresividad, es la poca empatía, es la manipulación, es el control excesivo de la gente, es una pandemia en pleno siglo XXI donde la tecnología funcionaba pero perfecta, ahora deja de funcionar. Entonces, hoy en día, siglo XXI, año 2021, somos efectivamente una distopía. Es decir, lo que no queríamos se acaba de cumplir en nuestra generación. Ahora, conversé un poco de qué trata la distopía, o sea, cuáles son las mayores o los más comunes elementos de una distopía. Normalmente, además de ser indeseables, muestran un grado de deshumanización tremenda. O sea, el ser humano deja de ser lo que era para transformarse en una simple máquina sin sentimientos o en una máquina llena de sentimientos negativos. Las personas odiosas y odiables. El segundo elemento, además de la deshumanización de las distopías, es el control excesivo y gobiernos tiránicos. Estoy leyendo mi apunte, no se me olvida nada. Los gobiernos tiránicos, es decir, donde somos sobrecontrolados, donde no hay un control para ordenar la situación, sino donde somos sobrecontrolados, sobremanipulados y somos sobreobservados. Entonces uno se da cuenta de deshumanización, sobrecontrol, como que es real, estamos en una distopía. Y finalmente, entre otras cosas, desastres tremendos, titánicos. Así, unos desastres ambientales, desastres sociales, de salud, etcétera. Entonces, entre la poca empatía que tenemos, entre este sobrecontrol del que vamos a hablar a continuación, y entre el COVID, definitivamente, y señoras y señores, alrededor del tambores, somos una distopía. Somos todo aquello que no queremos. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que han habido muchas, como les decía, películas, libros, no sé si obras de teatro, pero series también, donde se han demostrado distopías. Caso paradigmático, Matrix, una gran distopía de qué pasaría si las máquinas toman el control de la sociedad, de la humanidad. 1984, libro de George Orwell, nos habla de esta
control del gran hermano. Y, ¿por qué no decir Black Mirror? Últimamente una de las series más vistas últimamente, que nos habla de qué pasaría si la tecnología nos sobrepasa. El problema es que todas estas distopías, sobre todo las más antiguas, sobre todo 1984, Un Mundo Feliz, eh, Fahrenheit 451, entre otras, entre muchas otras, esas son como las tres más comunes, nos dicen que nos hablaban de que iba a pasar qué. Sí es que hacíamos tal cosa. Entonces ahí hablamos de algo muy interesante que se toma siempre desde el punto de vista religioso, que es la función profética. ¿Qué es lo que hace un profeta en la sociedad? Entonces uno está acostumbrado a ver en la Biblia y otros textos religiosos la función del profeta. Pero estos libros, estas obras, tenían una función profética, y cuál es anunciarle a la sociedad qué pasaría así. Y es por eso que, por ejemplo, en el libro de Jonás, cuando uno lee la Biblia, Jonás está muy enojado con Dios. Le dice, claro, porque yo tengo que ir a anunciarle a esa gente de Nínive qué pasaría si no se arrepienten. Pero yo sé que tú te arrepientes y al final no van a tener su castigo. Jonás es muy interesante porque era muy poco empático, odiaba a todo el mundo, yo creo que se odiaba hasta a sí mismo y se enojaba hasta con Dios porque ¿para qué voy a profetizar algo malo si al final igual se van a arrepentir y va a pasar lo bueno? Paréntesis, simple paréntesis. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Un pequeño problema ahí de logística, perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas novelas venían a transformar, estas películas, esta novela de Mace, venían a sustentarse en una función profética y decir qué pasaría si la humanidad hace tal cosa. ¿Qué le pasaría si la humanidad juega demasiado con la tecnología? ¿Qué pasa si la tecnología permite que seamos controlados hasta en nuestro baño? Y lamentablemente, vuelvo a decir, señores y señores, ha pasado. Es decir, todas aquellas distopías que uno leía en los libros, que veía en las series, que veía en las películas, terminaron por ocurrir. Y hoy en día suceden tal cual. Veamos un caso específico. 1984. Novela, como decía, de George Orwell, que nos cuenta una sociedad donde todo el mundo es observado en sus casas, en el lugar donde vive, en sus trabajos, por el gran hermano. Hay una pantalla grande en el trabajo, una pantalla grande en las casas, donde cada persona es observada por el gran hermano. Una imagen de una persona X, que no se sabe quién es, que es nombrada por él como gran hermano, y que permite ver todo lo que está haciendo la persona. Entonces la persona carece de privacidad. O sea, tiene nula privacidad. Y si vamos a la realidad, nosotros carecemos de privacidad. La misma cámara que yo estoy utilizando para grabar probablemente sirva para entregar información a otras personas. ¿Por qué es terrible? Porque el gran hermano se ha posado entre nosotros, como en el libro, no sabemos quién es. No sabemos quién es representado por el gran hermano, pero somos controlados. O sea, no es un misterio que cuando uno habla de algo con una persona, conversa con alguien, parece que me dice me voy a comprar un auto. Y al ratito después entra a redes sociales y está lleno de ofertas de autos. El otro día, parece lo más terrible, digan, no, ya esta mujer está psicótica, ya está paranoica, vi un cartel de una propaganda X en la calle, lo vi, ni siquiera le saqué foto, no lo busqué en redes sociales, lo vi en la calle, en un poste, y al ratito después me meto al celular y esa misma imagen sale en mis redes sociales. Lo vi con mis ojos, no con el celular, no con la foto, y ya estaba la misma imagen haciendo propaganda en mi celular. Entonces, ¿estamos siendo observados? Sí, estamos siendo observados. ¿Estamos siendo controlados? Sí, estamos siendo controlados. Entonces vivimos en una distopía donde realmente no podemos hacer ni decir nada sin que nos seamos presionados. Es decir, no podemos pensar siquiera. Ahora, ¿por qué el tema de la vacuna y volvemos a la vacuna que la gente dice, no, es que yo no quería la vacuna porque me están observando y me van a poner un chip, etcétera? Si somos observados hasta cuando vamos al baño, ¿quién de nosotros no ha llevado el celular al baño y estamos siendo observados? Estamos siendo analizados. Nuestros datos están ahí. Spotify quiere escuchar lo que sentimos para poder comentarnos sobre qué música escuchar. Entonces, finalmente vivimos en esa distopía donde vivimos en un control absoluto, donde somos controlados por todo aquello que hacemos, aquello que pensamos, que decimos, que escuchamos, etcétera, y somos probados con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en esa sociedad que nos decía George Orwell, donde hay un gran hermano que nos está observando y que está controlando todo. Ahora, ¿qué es lo también terrible de 1984? Es que
cuenta, el protagonista del libro es una persona que se dedica a borrar la historia. Y aquí esto ya es tremendo. Esto ya para mí es terrible. Desastroso. El protagonista se dedica a borrar la historia de las personas. Entonces, cuando hay gente no deseada en el sistema, desaparece. Y no solamente lo matan a la persona, sino que desaparece la historia. Hay gente encargada de modificar la historia hacia atrás para que tú, si eras un ser indeseable, no aparezcas. Es decir, si alguna persona en algún momento dice que yo soy una persona no deseable por todos estos 52 capítulos que he hecho, no solamente me van a eliminar, sino que van a eliminar mi recuerdo. Me van a borrar de mis historiales de las listas de cuando yo estaba en el colegio, me van a borrar de los registros de mi universidad, de las tarjetas de crédito. Es decir, le van a meter en la cabeza a mi familia que yo nunca existí. Entonces el control es tan grande que se hace desaparecer a las personas indeseables y se arma una nueva historia. La historia que era ya no es. Empezamos a borrar gente de nuestra historia y por lo tanto ni la historia existe. Pregunta: ¿cuánto nos ha pasado en la historia del mundo así? ¿Cuántas gente no han sido borradas de nuestra memoria? ¿Cuánta gente no existió porque era indeseable para el gran hermano? Pregunta tremenda. Nos deja volando la cabeza. Si realmente todo lo que hemos vivido para atrás es como nos lo cuentan los libros de historia o no. Segunda cosa, la deshumanización. El tema de la deshumanización, perdón, es interesante. Porque, por ejemplo, en Fahrenheit 451 hablamos de bomberos que ya no destruyen el fuego, no combaten el fuego, sino que arman fuego para los seres indeseables. Matrix, un caso paradigmático, donde no solamente, y en un mundo feliz también, porque digamos las cosas como son, nos hablan de esta deshumanización, donde las personas no solamente ya no sienten de forma empática, ya no son capaces de vibrar con el otro, sino que nos volvemos máquinas robotizadas. ¿Y qué más robotizados hoy en día que no ser seres humanos? Lo que más le insisto a mis estudiantes. Hoy en día nos enseñan a ser robots, no seres humanos, porque tenemos que trabajar todo el día. Si estamos desocupados, somos malos para el sistema. El ocio no está permitido. La culpa detrás del ocio es tremenda. Nos están obligando a ser máquinas que debemos producir todo el día. Si no estamos produciendo, estamos mal. Es decir, la distopía llegó para quedarse. Somos el peor libro de distopía que podíamos haber pensado nunca. Y cierro, para cerrar, Black Mirror. Hace tiempo atrás comenté, por ejemplo, esta idea de la persona que, como en el Instagram, se valía de la fama para poder hacer cosas. Hoy en día vivimos en una sociedad, y permítanme decirlo porque padezco de eso, donde si no tienes contacto, no eres nadie. Si mis videos de YouTube no llegan a más personas, me están ofreciendo hacerme famosa. Es decir, si hoy en día no eres famoso, no eres nadie. Entonces, qué peor distopía que no valer por mí misma, sino que valer por lo que otros dicen de mí. Entonces, estoy pensando si me queda algún otro capítulo interesante. Por ejemplo, hay un capítulo también de Black Mirror donde hay una persona que muere y a través de los recuerdos de redes sociales la vuelven a formar. Microsoft está pidiendo las licencias para poder recuperar la información de gente muerta y hacer que virtualmente puedan aparecer frente a nosotros. Es decir, no hay una cosa más terrible que estén usando gente que ya no existe para que nosotros tengamos la ilusión de que todavía estamos con ellos. Entonces, señoras y señores, puede que se me quede algo en la idea, ahí ustedes comenten también si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero lo que es cierto es que estos libros, estas películas venían a decirnos qué es lo que no debíamos hacer para hacer una distopía, nos fuimos de cabeza. O sea, como le dice Luke Skywalker a Rey, viste que era el lado oscuro y te tiraste de cabeza al lado oscuro. O sea, nos dijeron no hagan eso y lo primero que hicimos fue hacer eso. Entonces hoy en día no nos extrañemos que seamos la peor de las distopías, que vivimos deshumanizados porque nos odiamos los unos a los otros, porque no hay espacio para el ocio, porque el que está ocioso está mal, cuando el ocio es lo más humano que existe, y cuando somos controlados desde la perspectiva de que no podemos ni pensar tranquilamente, ni observar tranquilamente en la calle, que ya el sistema nos está diciendo qué hacer. Y lo peor de todo es que ese sistema no solamente nos ofrece cosas, sino que está esperando, como el gran hermano, decirnos qué hacer de nosotros, quién fue nuestra historia, qué va a ser nuestro presente y qué va a ser nuestro futuro.
Es decir, señoras y señores, bienvenidos a la peor distopía que nunca habíamos podido pensar. Un abrazo grande a todos estos seres humanos en construcción que me escuchan, a todos aquellos que, aún siendo conscientes de que estamos en una mal distopía, una redundancia, en una terrible distopía, seguimos tratando de sacar lo mejor de cada uno de nosotros, seguimos tratando de combatir un sistema totalmente deshumanizado y que todo ese control que está sobre nosotros le podemos sacar provecho para seguir avanzando como buenos seres humanos en construcciones que somos. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo capítulo, en la tercera parte y final de Utopías, Distopías y Ucronías. Un abrazo grande, mis amigos, y no olviden suscribirse, comentar, compartir y todo lo que sirva para que podamos seguir reflexionando a través de este canal Ser Humano en Construcción. Nos vemos.